haber resuelto el inconveniente, entonces vamos a continuar con el tema de los nitritos iniciados, donde hemos mencionado varios fármacos. Por ejemplo, la nitroglicerina era uno de ellos, ¿no es verdad? Después tenemos el nitrito de amilo, que es un líquido también que se puede utilizar en el tratamiento, ¿no?, de dos cosas, espinas cardíaca e incluso en algunos casos, digamos, hipertensión se podría hacer. Y hemos visto que estos compuestos, independientemente de la clasificación, actúan sobre venas y arterias. Con dosis bajas pueden venodilatar y con dosis más altas se genera una vasodilatación por la liberación de óxido nítrico, que es lo que se cree que ocurre con el guanosine monofosfato cíclico. Entonces, que es el segundo mensajero, se obtiene el secuestro del calcio y entonces de esa manera se relaja la musculatura lisa. La verdad, hemos puesto también todo eso en un resumen del cuadro de la pasada clase. Ahora vamos a ver las aplicaciones terapéuticas que vamos a usar, ¿no? La nitroglicerina, que es la dinamita, ya les dije, es un producto volátil. Hay que conservar en frascos de vidrio herméticamente cerrados y protegidos de la luz, porque al igual que el nitrocruciato de sodio, estos tienden a descomponerse con la luz y el calor. Entonces, generalmente vienen en frascos nacarados, eso, ¿no? Ya, a pesar de ello, las tabletas convencionales también de nitroglicerina pierden progresivamente su eficacia y es necesario renovarlas cada 6 a 12 meses, lo cual debería en alguna medida controlar también el medio, porque con fechas muy próximas se va a tener la opción de que se haya deteriorado, es decir, le ponen una fecha, pero si ese producto ha sido expuesto a la luz o al calor, entonces igual se destruye, o sea, pierde su efectividad. El dinitrato y el mononitrato de isosolida no tienen esos problemas de conservación, por lo tanto son mucho más estables y obviamente se usan mejor esos productos. Bueno, ¿para qué vamos a ocupar entonces la nitroglicerina? Para la angina de esfuerzo. Ahí tienen ustedes, ¿no es verdad? ¿No? En el ataque agudo-anginoso ya instaurado, o sea, el paciente está con el problema, el fármaco de elección es la nitroglicerina por vía sublingual, y hemos visto que hay que levantar la lengua y poner debajo. Igual en forma de aerosol o tableta. Si se emplean las gracias, deberá romperse con los dientes antes de situarlas debajo de la lengua. La dosis que deben de emplearse son variables, y hemos visto también que debe de personalizarse el tratamiento. No existe una dosis estándar, sino hay una dosis que, si bien el paciente responde con esa dosis, esa es la dosis que hay que aplicar. Según el individuo, por eso dice, y oscilan entre 0,2 a 0,8. Esos serían los márgenes extremos. Puede ser que con 0 no funcione, con 0,3, con 0,4, así sucesivamente. Si los síntomas no mejoran con la primera dosis, se puede repetir la administración de esta, o dosis más elevadas con intervalos de cada 5 minutos se puede usar también. De esa manera, ahora si uno se pregunta por qué tan seguido, porque también la vida media del fármaco es efímera, tiende a desaparecer rápidamente del organismo, en pocos minutos, 2 o 3 minutos empieza ya a no existir, y entonces se puede repetir cada 5 minutos, no hay que se quede un montón de tiempo en el organismo. Recuerden que estamos hablando de la nitroglicerina, no de los otros productos. Ya si el ataque no es calmado, quiere decir yugulado, con esta estrategia terapéutica de un periodo de 15 minutos, el enfermo debe acudir urgentemente a un hospital, pues puede tratarse de un infarto de miocardio, en cuyo caso requerirá
tratamiento. ¿Ya? Ahora ya no estamos con la nitroglicerina, sino con el dinitrato de isosorbida. Por vía sublingual tarda más tiempo en comenzar a actuar, no es tan veloz, por lo que se lo considera de segunda elección en esas circunstancias de emergencia, donde la nitroglicerina, por su actividad rápida, pero también por que desaparece rápidamente, se puede utilizar en la urgencia. Ya seguimos con la angina de esfuerzo. En la prevención del ataque anginoso puede diferenciarse dos formas de empleo. La profilaxis a corto plazo, es decir, ya se sabe que el paciente tiene este tipo de problemas y se puede utilizar como medicamento profiláctico inmediatamente antes de hacer un esfuerzo físico de tensión emocional, y al paciente se aplicará el medicamento si es que va a hacer ese tipo de actividades. A ver, podríamos poner un ejemplo. Cuando tengo un problema con la justicia y tengo que subir al cuarto piso del Palacio de Justicia, ya sé que tengo que hacer un esfuerzo y sé que tengo esos problemas y no funciona el ascensor, o aquí nomás también, pues, ¿no? En el edificio que dice ser de odontología. Entonces habría que subir al último piso, creo que pasar clase, y se arruina el ascensor. Entonces ya sé que tengo que hacer eso, pero tengo los antecedentes de haber tenido ataques anginosos, entonces puedo utilizarlo de profilaxis. Entonces eso es lo que está diciendo ahí, inmediatamente antes de un esfuerzo físico o tensión emocional que se prevé y que puede desencadenar un ataque de angina. Suele emplearse entonces la nitroglicerina por vía sublingual para evitar, digamos, ese problema, porque de hecho, si el aula queda ahí arriba y estoy acá abajo y tengo que pasar clases, tuviera que tener las precauciones, aplicarme como profiláctico, porque voy a realizar un esfuerzo. Eso es lo que nos está manifestando. Bueno, eso es un ejemplo, pero pueden haber cientos de ejemplos. El mismo hecho de caminar una larga distancia podría ser también un problema. Ya, no obstante, en este caso, la mayor duración de la acción de las tabletas bucales de nitroglicerina, insertando la tableta bajo el labio superior o en contacto con la encía puede servir. Hay gente que tiene prótesis dentales plásticas, entonces es medio difícil poner en el labio superior, mejor se pone nomás en la lengua. O el dinitrato de isosorbida sublingual pueden hacerlo preferibles en algunas circunstancias. Eso está diciendo, salvo que se saque obviamente la prótesis y se pueda poner en el labio superior y en la encía, podría funcionar también. Pero yo considero que esta gente que ya tiene varios años de edad, muchos de ellos usan prótesis dentales, medio difícil que puedan utilizar por la presencia de los plásticos en la boca. Obviamente que no es toda la población, hay mucha población que sí lo tiene, que mantienen su dentadura en perfectas condiciones. Entonces, ya, en la profilaxis a largo plazo se emplean tratos por vía oral o alguno de los preparados para uso tópico de nitroglicerina. Recuerden que hemos hablado de emplastos o parches, que también existen, aunque son los que más problemas de reacciones antígeno-anticuerpo producen. Estos parches, por ejemplo, la dosis de los preparados de elección son muy variadas según el tipo y número de crisis y la respuesta particular de cada paciente, que ya lo hemos mencionado también. No hay un tratamiento estandarizado. Pueden ponerse márgenes, pero de todas maneras, aquellos que vayan a hacer cardiología tienen que individualizar el tratamiento. Las respuestas no son iguales para cada paciente. Eso también ya lo describimos con antelación. Así que eso hay que tener. Ahora, angina de reposo, esto ya es peor porque no requiere de un esfuerzo, sino que puede
dar estos accesos en las personas que están en reposo, o sea, sentados, si ustedes quieren, o haciendo actividades livianas. La nitroglicerina son livianas, también el tratamiento de elección en el ataque agudo, ya instaurado para la profilaxis a largo plazo. Entonces, se pueden emplear nitritos de acción prolongada, pero muchos autores consideran preferibles los antagonistas del calcio, que ya sabemos, digo ya sabemos porque hemos pasado esas clases. Recuerden que los mejores medicamentos con respecto a esto son los que tienen una acción a nivel del corazón. Entonces le estoy refiriendo al verapamilo y el diltiazem, no a las 1,4-hidropiridinas como el nifedipino o nifedipina, que son los bloqueantes del calcio. Eso ya hemos pasado ese tema, así que ya está, ¿no? Pero son alternativas que se pueden utilizar en la angina de reposo y a largo plazo, ¿no? Entonces, ya angina inestable, los nitritos representan una de las terapias de primera línea en los pacientes con angina inestable. Es usual la administración de nitroglicerina mediante infusión intravenosa. Eso hemos visto también en el nitrocruciato de sodio, y recuerden, en aquella oportunidad hemos hablado que la infusión es mejor no realizarla con soluciones salinas porque descompone el medicamento. Mucho mejor usar con soluciones de sodio glucosado al 5%, porque está hablando de infusión intravenosa contiene en pacientes de alto riesgo. En el resto de pacientes, la elección del fármaco, la dosis, la vía de administración depende entonces de la gravedad del cuadro y otras circunstancias del paciente. Vuelvo a repetir, la infusión no es más que la aplicación de un suero, donde se obviamente aplica el medicamento en el suero y entonces se va pasando, digamos, de a poco en goteo. Y ya hemos visto, sobre todo con el nitrocruciato de sodio, cuando hemos hablado de emergencia de la hipertensión, es mejor no hacerlo con soluciones salinas, porque las soluciones salinas descomponen el medicamento. Eso habíamos mencionado. Entonces, se puede hacer esas infusiones, obviamente con suero glucosado al 5% y listo, ¿no? Ya, se puede utilizar también en la insuficiencia cardíaca congestiva, la utilización de los nitratos en el tratamiento de esta enfermedad. Se puede ver, porque no estamos hablando de eso, pero sí vamos a hablar de insuficiencia cardíaca en otro capítulo cuando terminemos hipertensión arterial. Vamos a hablar de fármacos que se usan para insuficiencia cardíaca, y eso se puede encontrar en el capítulo 36 del libro de Flores. Si alguien quiere ya nomás estar leyendo algo, por eso lo hemos puesto ahí, para que se pueda, digamos, nutrir de esos conocimientos y que ampliar el tema de la aplicación. Bueno, infarto agudo de miocardio, entonces la administración intravenosa de nitroglicerina en pacientes con infarto de miocardio mejora los signos de congestión pulmonar. Eso, recuerden ustedes que eso depende mucho. Recuerden que hay una arteria que se llama pulmonar, pero lleva sangre venosa, se llama arteria, digamos, desde el punto de vista anatómico. Y ustedes saben que ya hemos mencionado que estos medicamentos tienen acciones sobre las venas con dosis baja y con dosis más altas sobre las arterias, que las arterias, las venas son vasos de capacitancia, mientras que las arterias son vasos de resistencia. Entonces, si hay esos signos de congestión pulmonar, la congestión pulmonar lleva luego al edema del pulmón. Entonces disminuye los signos en el electrocardiograma indicativos de isquemia miocárdica, y parece que limita también el tamaño del área infartada. Entonces se podría utilizar también, obviamente, en centros hospitalarios, no a domicilio, porque eso es bueno estar monitorizando al paciente. Cuando se habla de monitorización, entonces deberá de haber un electrocardiógrafo ahí para
estar controlando cómo responde el paciente al tratamiento. Además, una evaluación conjunta de los resultados de 7 estudios aleatorios ha mostrado que la nitroglicerina intravenosa reduce significativamente la mortalidad si se administra en las primeras horas tras el infarto. No obstante, algunos autores consideran necesaria la realización de un ensayo clínico que incluya miles de pacientes y demuestre taxativamente la eficacia de la nitroglicerina para disminuir la mortalidad posinfarto antes de aceptar su empleo como un elemento de rutina. Generalmente, pues, los estudios de investigación deben hacerse por encima de los 100 pacientes. Seguramente que estos estudios lo han hecho con esas limitantes, porque no es tan fácil encontrar, lleva muchos años a veces tener ese volumen de pacientes. Pero si son miles todavía es más difícil, digamos, obtener en una sola parte. Obviamente que en el planeta Tierra, en muchos centros hospitalarios deben haber cientos de pacientes, y si unimos todos esos, entonces en un solo periodo podemos obtener la cantidad que ellos quieren. De todas maneras, ¿no es verdad? Es bueno saber que no es tan fácil seguir durante años este proceso, pero que si alguna gente que ya ha hecho la especialidad y se propone tratar a sus pacientes así, ya está. Entonces podría hacer eso. Ya, nitratos orgánicos, otro resumen tenemos aquí: la nitroglicerina, el nitrato de isosorbide, incrementan el flujo coronario en el paciente con isquemia de miocardio, disminuye la precarga, o sea, la llegada de la sangre al corazón, ¿no? Al disminuir las presiones del llenado ventricular, su mayor acción obviamente va a ejercerse en la vena, porque de nuevo, si volvemos al principio, hemos dicho que estos medicamentos tienen su primera actividad sobre las venas, porque responden a dosis bajas al tratamiento. En cambio, las arterias necesitan de dosis más elevadas para que haya una respuesta. Entonces, por eso su acción es mucho más importante a nivel de las venas, ¿no? Y además, la aplicación va a ser a través de las venas. La vía de administración, oral sublingual, parches transdérmicos y aerosoles. Habrá que recordar que estos parches transdérmicos, si bien es cierto, son positivos, pero son los que más generan tolerancia en los pacientes y obviamente también las reacciones alérgicas por alergia de contacto, ¿no? Porque el parche hay que ponerlo ahí igual que ocurriría, digamos, con algunas cremas también, porque también puede venir en esa forma farmacéutica. Las vías de administración: nitroglicerina por vía intravenosa lenta, con bomba de infusión continua, ¿no? Puede aplicarse, como les decía, en soluciones, digamos, líquidas, parches transdérmicos, el nitrato de isosorbide por vía oral, preparados de liberación retardada. También se puede aplicar, como hemos visto, por infusión por suero líquido y por vía intravenosa, ¿no? El nitrato de isosorbide por vía oral, profilaxis en el tratamiento de la angina de pecho, insuficiencia cardíaca, col pulmonar y edema de pulmón, digamos, serían las indicaciones profilácticas, como pueden observar ahí en ese resumen de la diapositiva. Y la bibliografía de donde fue sacado este tema también. Pero todavía tenemos varios temas para seguir. Ya con esto podríamos decir en alguna medida hemos terminado con los medicamentos de acción periférica, ¿no? Comenzamos con beta bloqueantes. Esos tienen acción sobre todo a nivel del corazón, ¿no? Hemos empezado a hablar del propranolol y nos hemos entendido y hemos visto incluso los denominados cardioselectivos. Después hemos hablado de medicamentos que tienen una acción, si se quiere, por el sistema renina-angiotensina
aldosterona, hemos hablado sobre los receptores AT1 de la aldosterona, hemos hablado también de vasodilatadores directos, la hidralazina, recordemos el minoxidil, y luego nos hemos metido a esto que tiene, como ustedes pueden ver, por el nitrocruciato de sodio nos hemos metido con estos medicamentos, porque el nitrocruciato de sodio es el único medicamento que se puede utilizar en una superemergencia de hipertensión por su acción rápida. Ya lo tenemos normal. El paciente pero dura poquito tiempo, en 3 minutos traemos la desgracia, pero tenemos la oportunidad de combinar con otros medicamentos que tengan una duración mucho más larga, pero una acción tal vez un tanto más lenta si se le da por vía oral, pero habría que preferir la búsqueda de fármacos que tengan una aplicabilidad intravenosa. Estoy hablando de una terapia, el nitrocruciato posible, más que para eso. Ya, y nos hemos metido a los lípidos y nitratos que, como ustedes han podido ver, la aplicación más importante viene a ser la angina cardíaca, pero se puede utilizar en los infartos de miocardio, en col pulmonar, como incluso la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, eso ya no. Y ahora nos vamos a meter a fármacos que tienen acción central de la mente. Son los que menos se usan porque desgracia y media ocasiona que si uno no tiene cuidado con ellos, porque ya no actúan a nivel periférico, sino a nivel del sistema nervioso central. En algunos casos, incluso su mecanismo de acción permite que funcionen como lobos disfrazados de ovejas, digamos. Si uno comete un error, entonces, obviamente va a tener repercusiones importantes en varias áreas cerebrales. Entonces, vamos a hablar el día de hoy. Primero vamos a hablar entonces de la metildopa. Porque es uno de los medicamentos que se sigue utilizando, pero también, como les dije hace un momento, resultan ser como los lobos disfrazados de ovejas. Si alguien comete un error, a ver, por ejemplo, si estoy usando este medicamento y se me tapan las narices y voy y me compro un medicamento para descongestionar mi nariz, mejor que no lo use, porque si no va a venir interesante. En algunos casos, incluso algunos elementos son importantes, dependiendo del fármaco que se trate, con el uso de, por ejemplo, vino o queso o alguna cosa así, porque tiene mucha relación con su estructura química. Entonces vamos a hablar de la metildopa primero. Este ya es un fármaco que tiene acción sobre el sistema nervioso directamente. No sobre los vasos sanguíneos, no sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona, sino sobre el sistema nervioso. Y cuando se trata de eso, entonces las cosas se ponen más difíciles. Fue creada en 1940. Es un antihipertensivo que surgió de la idea de disminuir los impulsos vasoconstrictores para impedir la biosíntesis de noradrenalina. Entonces, de hecho, estamos metiéndonos con un neurotransmisor, que es la noradrenalina, aunque habrá que decir que la adrenalina y la noradrenalina no atraviesan la barrera hematoencefálica, sino que se forman en el mismo sistema nervioso. Pero si le ponen periféricamente, no funciona. Entonces, se trata de inhibir la enzima de carboxilasa que interviene en dicha biosíntesis. Y eso se lo hace sustituyendo al verdadero elemento que forma parte constitutiva de la síntesis de noradrenalina, por otro muy parecido. Y entonces, como les decía, es un lobo vestido de oveja, parece una ovejita, se mete ahí y tarda también más tiempo en producirse sus acciones, pero una vez que se produce, entonces dura también mucho tiempo. Entonces, la estructura química de la metildopa suele, en algunos casos, incluso utilizarse
como una alternativa a la hidralazina en la hipertensión de las personas embarazadas. Entonces aquí tenemos un cuadro que nos va a mostrar un poco eso. Entonces ustedes podrán ver, el antihipertensor es un simpático lítico. ¿Qué significa esto? Que va a destruir la formación de neurotransmisores del simpático. Por eso lítico es lisis, destrucción. Entonces tenemos la metildopa, que viene con el nombre de Aldomet en el comercio, así nació, ¿no? Y es un análogo de ¿quién? De la 3,4-dihidroxifenilalanina en la síntesis de la noradrenalina. Entonces, como es un análogo, este va a reemplazar a este, ¿no? En el proceso normal. Y entonces, al reemplazar la metildopa a la 3,4-dihidroxifenilalanina, entonces, ¿qué va a pasar? No se va a sintetizar noradrenalina. Y también, para que ustedes sepan un poquito, de manera general, no es tan evidente esto, pero voy a poner aquí, a ver, son tres las catecolaminas. Primero la dopamina, que se sintetiza de la misma manera que las otras, porque todas estas se llaman catecolaminas. Pero esta dopamina tiene 3, 4, 5 receptores diferentes. Los dopaminérgicos 1, los dopaminérgicos 2, los dopaminérgicos 3, los dopaminérgicos 4 y los dopaminérgicos 5. Eso es la dopamina que hay en el sistema nervioso central y también a nivel periférico. El 1 y el 2 tienen el mismo mecanismo de acción. Y el 2, el 3 y el 4 forman un grupo que también tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, eso vamos a ver cuando veamos sistema nervioso y estemos hablando de la síntesis de adrenalina y también, obviamente, vamos a hablar de la dopamina. La segunda catecolamina es la noradrenalina y existen receptores noradrenérgicos. Entonces, en el sistema nervioso central, noradrenalina. Ya, muy bien, ahí tenemos la noradrenalina. Y esta noradrenalina, entonces, tiene dos actividades en dos familias diferentes, la familia alfa y beta. Miren ustedes, entonces la dopamina, pese a que es una catecolamina, tiene sus propios receptores, y la noradrenalina también. Y entonces estas familias son alfa 1 y alfa 2, mientras que de las beta son beta 1, beta 2 y beta 3. Ya, entonces eso es lo que tenemos, pero a diferencia de la adrenalina, aquí voy a poner la adrenalina, también actúa sobre receptores alfa y sobre receptores beta, y también sobre receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Todo lo que ustedes tienen en la pizarra se denominan catecolaminas porque en su estructura química tienen un anillo catecol y es destruido por una enzima llamada catecol ortometiltransferasa, COMT. Esa enzima destruye a todos estos medicamentos o sustancias neurotransmisoras, que obviamente en las farmacias existen. Ya hay una notable diferencia porque la dopamina, este fármaco, tiene sus propios receptores. Sin embargo, la noradrenalina con la adrenalina parece ser lo mismo y no es lo mismo. Esta noradrenalina tiene un 75% de acción sobre receptores alfa y solamente tiene un 25% de acción beta adrenérgica. Entonces,
Este receptor alfa 1 está relacionada con la hipertensión arterial y como la noradrenalina tiene una mayor actividad sobre estos receptores, entonces por eso está hablando de la noradrenalina allá, no de otras cosas. Sin embargo, la adrenalina, que parecería ser lo mismo, no es lo mismo. Tiene una acción del 50% sobre receptores alfa y 50% en los receptores beta. Por eso que normalmente la adrenalina sirve como elemento de estudio porque es mucho más equilibrado. Eso es lo que hay que... y en el comercio, vuelvo a repetir, ustedes pueden encontrar con el nombre de epinefrina la adrenalina y la noradrenalina con el nombre de norepinefrina. Es lo mismo, Si van a la farmacia, es exactamente lo mismo. O sea, no es otro producto. Ustedes le dicen adrenalina, tiene epinefrina, bueno, epinefrina, listo, eso es. Ya está. Entonces, en este caso, estamos queriendo meter este medicamento que va a sustituir a esta sustancia en el proceso de la síntesis de noradrenalina. Entonces, al reemplazar, tener un lobo disfrazado de oveja, se va a meter ahí, va a reemplazar a este, ya no se produce la noradrenalina y se baja la presión, porque ya no hay acción sobre esos receptores y lo hacemos a nivel, digamos, central. Bueno, entonces, ¿qué es la metildopa? Entonces, es un antihipertensivo con actividad central, o sea, actúa a nivel del sistema nervioso central. Antes no hemos visto medicamentos que actúen sobre el sistema nervioso central. Y la pregunta del millón, esta noradrenalina, estoy hablando de este producto, no de estas acciones. ¿Solo tiene acciones sobre la hipertensión? Seguro que no, porque va a actuar sobre los receptores alfa 2, los beta 1, los beta 2, los beta 3. Entonces, va a generar problemas porque usted lo está reemplazando ¿a quién? Al actor principal denominado noradrenalina, eso, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hace la metildopa? Inhibe la aminoácido L-aromático de carboxilasa, enzima que genera la síntesis de catecolaminas. Entonces, si no hay catecolaminas, por eso dice, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces va a inhibir esta enzima. Y al inhibir esta enzima, no va a haber la biosíntesis de catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Aquí tenemos, ya hemos hablado que toditas estas tres son catecolaminas, por eso que he puesto en la pizarra para que nos orientemos de manera adecuada de lo que estamos hablando. Entonces, la metildopa metaboliza el aminoácido aromático de carboxilasa, donde en las neuronas adrenérgicas, entonces genera la formación de alfa-metildopa, alfa-metilnoradrenalina, que sustituye a la noradrenalina. Esta alfa-metilnoradrenalina ya no genera esa acción sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos, por lo tanto, baja la presión arterial por sustitución. Entonces usted está reemplazando a una sustancia y eso es lo que va a generar la caída de la presión arterial, pero eso ocurre a nivel del sistema nervioso central, no a nivel periférico. Es decir, estoy hablando de la acción más importante. Entonces, la alfa-metilnoradrenalina se almacena, ¿dónde? En las neuronas adrenérgicas, vesículas neurosecretoras adrenérgicas periféricas. Entonces, esa acción es a nivel del cerebro, o sea, del sistema nervioso central, no es periférico como los otros. Pero, vuelvo a repetir, es un buen antihipertensivo. Pero el gran problema de todo esto es que va a provocar efectos secundarios de tipo neurológico. Entonces, por esa actividad que tiene. Listo, continuamos entonces. La metildopa entonces actúa a nivel del cerebro, sobre todo a nivel del tallo encefálico, e inhibe estímulos referentes neuronales adrenérgicos y produce entonces una acción antihipertensiva.
Recordemos que en ese tallo encefálico está constituido por varias organizaciones del sistema nervioso central que comienzan, si ustedes quieren, en parte con la médula, el bulbo, la protuberancia y demás cuestiones, los pedúnculos cerebrales y todo eso. Es un elemento importante y central del sistema nervioso central, y recordemos que la base del cuarto ventrículo está obviamente el centro cardiovascular de nuestro organismo. Y recuerden que esa base del cuarto ventrículo la forma, ¿no es verdad?, la presencia de dos componentes de ese sistema, el bulbo y la protuberancia. Bueno, muy bien, la farmacocinética. Aquí tenemos el medicamento en cuestión, la metildoma, ¿no? Entonces se administra por vía oral, se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal, solo un 25%, tiene un volumen de distribución similar al agua corporal, porque el agua corporal es 0,6 litros por kilogramo y aquí tenemos 0,7, se metaboliza en los microsomas hepáticos y la eliminación es por vía renal, porque igualito va a administrarlo por vía oral, va a llegar periféricamente, pero su acción tiene que ejercerla a nivel del sistema nervioso central, en las neuronas, obviamente, del tallo encefálico, como ustedes pudieron ver ya en una anterior diapositiva. Ahora, las indicaciones de dosis se utiliza para la hipertensión moderada severa por su acción de tipo central. La dosis usual es de 200 a 500 miligramos por vía oral, por la cantidad que en realidad llega al sistema nervioso. En las primeras 48 horas, posteriormente hay que ir ajustando la dosis según la respuesta cada 2 días. La dosis de mantenimiento es de 500 a 2000 miligramos por vía oral, ¿no? Dividido en 2 a 4 dosis. Dosis máxima 3 gramos por día. Entonces esto va a reemplazar. Habrá que decir también que por ese reemplazo no se tiene una respuesta inmediata, porque yo me tomo la primera tableta, no va a bajar la presión, porque lógicamente el organismo mío está formando la noradrenalina. Cuando tomo, recién va a empezar a sustituir. Cuando se concluye, por lo menos en 48 horas, recién voy a tener una respuesta apreciable, podríamos decir, sobre la hipertensión. Así que si quieren bajar la presión de manera urgente, no sirve para eso. No. Sirve para mantener una presión baja, pero no en las primeras horas o los primeros minutos. Si quieren bajar la presión arterial, no. Ya, entonces, se puede utilizar en la preeclampsia severa de 200 a 500 miligramos por día hora cada 8 horas, incrementar cada 48 horas hasta una dosis máxima de 2 gramos por día. Recuerden que la eclampsia, porque ahí dice preeclampsia, que quede claro, la eclampsia es una enfermedad hipertensiva de la mujer embarazada, la preeclampsia también. Y la eclampsia está constituida por los siguientes elementos. Hipertensión arterial obligatoria. Primero, embarazo, porque en realidad la mujer sin embarazo no tiene hipertensión. Ya se embaraza, entonces aparece la hipertensión por el embarazo. Eso primero. Número 2, entonces hipertensión. Embarazo, hipertensión. Y número 3, edema. Ya va a aparecer edema en miembros inferiores. Y número 4, si es que es eclampsia, entonces hay la presencia de convulsiones. Entonces quiere decir que la presencia del niño está matándola a la madre. Si lo sacan al bebé, desaparece la eclampsia, eso sería. Entonces aquí, hipertensión en la gravidez, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar el problema? Cuando la presión, digamos, aparece en la mujer grávida, entonces tenemos las dos etapas, la preeclampsia y la eclampsia, como ustedes pueden ver. La eclampsia es caracterizada por
por convulsiones, como pueden ver. Y obviamente toda esta hipertensión, pérdida de proteínas, etcétera, etcétera. Y obviamente tiene que aparecer esa patología con el embarazo. Ahora, tenemos que saber distinguir también. La mujer no es hipertensa, se embarazó y se vuelve hipertensa. Ahora, hay mujeres que se embarazan, pero de hecho ya son hipertensas. Entonces eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa. Eso es una hipertensión como patología de COVID. No, la mujer nunca fue hipertensa y se vuelve hipertensa por el embarazo. Eso quiero que quede claro. ¿No? Eso para que se establezca una diferencia. ¿No? Yo le puedo mostrar ciertas mujeres que tienen varios años y que estoy hablando de, 40, 45 o 50 años que se embarazan, pero ya son hipertensas, esas no tienen nada que ver. Entonces no se puede meterla porque tiene hipertensión y también embarazo a que es una preeclampsia o eclampsia. No. Esta persona de la que estoy hablando es una persona generalmente joven, nunca ha tenido hipertensión arterial y el embarazo le genera ese problema. Entonces eso. Ahora la toxicidad es un fármaco no muy tóxico, pero puede dar lugar a sedación. ¿Por qué sedación? La noradrenalina nos mantiene despiertos. Cuando estamos despiertos, cuando vamos a dar un examen, cuando estamos estresados, porque estamos liberando catecolaminas. Entonces, si nosotros estamos sustituyendo a eso, ¿qué nos va a pasar? Nos va a venir sueño, todo el tiempo va a estar con sueño. Por eso es que habla de sedación, somnolencia, cefalea, astenia con fiebre, síntomas gripales producidos por el medicamento, sequedad de la boca, náuseas, vómitos y diarrea. Esta sequedad de la boca es porque al no haber su contrario del parasimpático, entonces se secreta más acetilcolina que adrenalina y no hay ese equilibrio. Recuerden las palabras fisiológicas de Claudio Bernard y Walter Cannon, que es la homeostasis. Es el equilibrio del medio interno, eso es. Y usted lo desequilibra con cualquier cosa, pues tiene que aparecer el otro más que el otro, eso es lo que ocurre. Entonces, esta sequedad de la boca es porque hay una importante acción de la acetilcolina que genera ese problema de la boca. Bueno, las contraindicaciones, entonces, no emplear en caso de enfermedad hepática, porque ahí se metaboliza, lo vieron ustedes. Precaución en la insuficiencia coronaria y cerebral. Acabamos de hablar de la angina cardíaca, hay que usar con mucha precaución. Hipersensibilidad a la noradrenalina cuando se administra metildopa, está contraindicada en el feocromocitoma. Ahora, hablemos, ¿por qué este tumor de la glándula suprarrenal es una contraindicación en el uso de este medicamento? Porque el feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal. ¿Y qué hace la médula suprarrenal? Secreta noradrenalina y adrenalina. Y entonces, como estamos sustituyendo, además, muy poco pasa al sistema nervioso por la metabolización hepática, también obviamente que va a haber periféricamente. Entonces, el organismo va a reaccionar de mala manera en el feocromocitoma y no sirve usar en pacientes hipertensos que esa hipertensión se está generando por la presencia del tumor en la médula suprarrenal. Además, ya les dije también, quieren hacer un diagnóstico de feocromocitoma, lo único que hacen es tomar una muestra de orina y hacen la dosificación de ácido clorhídrico en la orina y listo. Si le da dosis elevada, eso es feocromocitoma. Ya, las interacciones entonces con los anestésicos incrementan los efectos de la metildopa. Otros antihipertensivos que se podrían utilizar, diuréticos, potencian los efectos antihipertensivos, o sea, disminuyen más la presión arterial si usan diuréticos. Generalmente los diuréticos que se usan son los diuréticos de Lassa como la furosemida,
o pueden usarse del tipo de las tiazidas como la hidroclorotiazida, para mencionar algo. El haloperidol puede causar demencia y sedación, el hierro suplementario puede disminuir los efectos antihipertensivos y aumentar los niveles séricos de la levodopa. La levodopa, que quede claro, es una sustancia neurológica que se encuentra en mucha cantidad en la sustancia negra, que es la que provoca la dopamina y que sirve para el tratamiento de Parkinson. Pero esa levodopa es un medicamento para el tratamiento del Parkinson y debe de asociarse con la benzelamida para inhibir la L-aromático dopa de carboxilasa. Y entonces hay que tener mucho cuidado en la hipertensión en pacientes que tengan enfermedad de Parkinson. Eso está diciendo, ya para que sepamos eso. El litio, bueno, es un antipsicótico, ¿no? Aumenta el riesgo de toxicidad por litio. Generalmente su toxicidad está centrada en el aparato cardiovascular porque el litio en el funcionamiento normal del organismo sustituye al sodio. Las fenotiazinas y antidepresivos tricíclicos pueden causar reducción de los efectos antihipertensivos. La fenoxibenzamina puede causar incontinencia urinaria irreversible y la tolbutamida con la metildopa puede disminuir el metabolismo de la tolbutamina. Ahora vamos a hablar un poquito de la tolbutamina, que es uno de los que no he mencionado, pero habrá que decir que es un medicamento de la primera generación de los antidiabéticos. No se usa mucho actualmente, salvo ciertas circunstancias, entonces no está digamos, de medicamento común para el tratamiento de la diabetes, pero es un medicamento antidiabético, eso es lo que quiero que sepan nada más. Bueno, las reacciones adversas sobre el sistema nervioso central va a ser lo más importante porque está reemplazando a la noradrenalina, metiéndose en un paso intermedio, entonces ya provoca sedación, cefalea, debilidad, mareo, disminución de la capacidad mental, no entienden ustedes, parestesia, parkinsonismo por el problema de la L-aromático dopa de carboxilasa, que es la enzima ALAT, movimientos coreoatetóxicos involuntarios, alteraciones psíquicas, depresión, pesadilla. Sobre el aparato cardiovascular, como no hay mucha adrenalina, entonces la parte que va a primar ahí es la acetilcolina, generando bradicardia, hipotensión ortostática, y en la nariz ya hemos hablado que puede generar una manifestación de un síndrome gripal, o sea, como si fuese gripe, digamos, ¿no? Como gestión nasal, igual que si fuese una gripe con el tratamiento de este medicamento, así que no es que sea una gripe, es producto de la actividad, si se quiere, del fármaco. Gélice urinaria puede generar ginecomastia, galactorrea, amenorrea, disminución de la libido, impotencia, alteraciones de la creatinina sérica y del ácido úrico urinario. Bueno, todos estos problemas, incluyendo la galactorrea, todo eso, es una acción central. Recuerden que hay una hormona que se llama prolactina, la que tiene que ver, digamos, con la secreción láctea. Entonces, es por esa razón que ocurre eso, ¿no? Y en el caso de las mujeres incluso puede llegar a provocar ya síntomas periféricos como la amenorrea y disminución de la libido en los varones, impotencia, etcétera, etcétera. A nivel hematológico puede generar anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia y depresión de la médula ósea. Su acción más importante es sobre todo a nivel de la médula ósea para que produzca todos estos problemas que ustedes están viendo como reacciones adversas de la metildopa. El hígado, necrosis hepática, alteraciones de las pruebas de función hepática. Recuerden que siempre hay que hacer ese tipo de pruebas por la metabolización que se lleva a cabo a nivel del hígado. En la piel puede aparecer un rash, que es una reacción, si se quiere, al medicamento, y otro puede generar incluso fiebre medicamentosa. Eso no se cura con AINES, o sea, no se cura con paracetamol. Hay que suspender
la medicación para que desaparezca la fiebre y si además de la fiebre aparece ese síndrome gripal, mejor suspender el medicamento y sustituir por otro. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene muchas reacciones adversas el medicamento y también origen central. Las contraindicaciones: ajustar la dosis del paciente con disfunción renal. La tolerancia se desarrolla en 2 a 3 semanas de iniciada la terapia y los signos de hepatotoxicidad aparecen a las 2 a 4 semanas de iniciada también la terapia, ¿no? Entonces, eso es importante tener presente. Ya, el monitoreo de biometría hemática, o sea, el examen de sangre, si ustedes quieren completo, pruebas de función hepática antes periódicamente durante la terapia con metildopa. Aconsejar al paciente que evite actividades que requieran alerta mental. Es decir, a ver, ¿qué requiere alerta mental? Conducir una movilidad. Segundo lugar, dar exámenes, por ejemplo. No podría dar un buen examen a una persona que está tomando esto, porque vuelvo a repetir, una de los neurotransmisores que se libera durante un proceso de examen, obviamente es la adrenalina y la noradrenalina. Si usted la está bloqueando, entonces va a tener una poca respuesta, va a mirar con indiferencia, no es verdad, el examen, va a mirar con cualquier cosa que no le va a interesar mucho, digamos, en términos de su evaluación. Y aquí tenemos un resumen, ¿no?, de la metildopa, todo lo que hemos hablado, aquí está. Entonces se sintetiza como análogo de la dopa, genera una inhibición de la dopa de carboxilasa, es la enzima, es un falso neurotransmisor, ¿no es verdad? Se metaboliza a metilnoradrenalina y genera un efecto agonista parcial. El efecto hipotensor, bloqueado por los inhibidores centrales de la dopa de carboxilasa por antagonismo de acción central. Estimula los receptores alfa-2 del tronco. Fíjense, aquí estimula los alfa-2, pero al sustituir a la noradrenalina no hay una acción sobre los alfa-1. Disminuye el flujo simpático del sistema nervioso. Es metabolizada en el sistema nervioso central a metilnoradrenalina. Entonces aquí tienen un resumen de la metildopa y está todo lo que hemos hablado, todo lo que han visto, ahí está, ¿no? Entonces mucho más sencillo, digamos, tener ese cuadro, porque uno puede estudiar mucho más rápido una vez que ya ha visto la parte literaria. Igual la monografía, y con eso vamos a dar por finalizado la clase del día.